máquina PrismaFlex, ya. La máquina Prisma ya salió del mercado, ya no tenemos el equipo, pero durante mucho tiempo fue una máquina que dio buenos resultados en los principales hospitales ¿El centro del médico país. SUS? En centro médico ya lo sacaron, ya, o sea, todavía el año pasado ocuparon algunas terapias de Prisma, pero ya no hay refacciones, ya no hay consumibles, entonces ya la máquina Prisma digamos que murió. Y bueno, o sea, sí hay máquinas todavía en los hospitales, pero ya no tenemos refacciones ni consumibles, ¿ok? Los objetivos de este curso es definir qué son las terapias de reemplazo renal continuo, las terapias que están asociadas con esta máquina. No solamente es pensar que estamos haciendo hemodiálisis, sino que tenemos otro tipo de terapias que pueden ayudar a nuestro paciente, sobre todo a los pacientes críticos. Conocer los principios básicos de la CRT, en qué me puede ayudar el equipo y con qué terapias puedo yo apoyar más a mi paciente. Las indicaciones clínicas para la administración de este tratamiento. Revisar los principios básicos de la configuración y funcionamiento de la máquina, que como les comento, esto es muy extenso para pocas horas. Entonces necesitamos programar una segunda sesión para, sobre todo, la práctica, que ustedes puedan ya montar el equipo, ¿okay? Y describir las características de seguridad y monitoreo de presiones que vamos a manejar con la máquina, así como el equilibrio de los líquidos de esta máquina de CRT. En cualquier punto que tengan ustedes alguna duda, me pueden interrumpir para que podamos agrandar esa duda y seguir con el curso. Este tipo de terapias son terapias de purificación sanguínea extracorpórea, y el objetivo de esto es sustituir la función renal afectada durante un periodo prolongado. Es por eso que son diseñadas para lo que son las terapias intensivas. Lo que hace esta terapia es que va a suplir la función renal cuando el riñón se está iniciando a lesionar, ser aplicadas por periodos prolongados, porque precisamente lo que vamos a hacer es sustituir la función renal, y esta máquina va a hacer esta terapia de manera paulatina, suave, de manera gradual, va a ir haciendo lo que haría el riñón de manera normal. Esta definición la tenemos de los doctores Kellum, Belomo y Ronco. Esa es la definición de las terapias de reemplazo renal. ¿Okay? ¿Por qué ocupar este tipo de terapias en lo que son los pacientes hemodinámicamente inestables? Porque bueno, lo que hacen esas terapias es imitar con gran similitud al riñón nativo, hace un balance de líquidos de manera gradual, así como la regulación de electrolitos, nos ayuda al equilibrio del estado ácido-base y a la filtración y excreción de todos los desechos metabólicos que no puede eliminar el riñón por estar siendo afectado. Tenemos otro tipo de terapias, pero las terapias indicadas para los pacientes inestables son las terapias de reemplazo renal continuo. Tenemos la diálisis peritoneal, el SLED, hay pacientes que pueden ser tratados con hemodiálisis convencional. Sin embargo, como les comento, las terapias de reemplazo renal continuo son terapias que se pueden ocupar más de 24 horas de manera continua. Son terapias que se pueden dar en cualquier lugar del hospital. Si ustedes desean llevarse la máquina a piso, a urgencias, pueden hacerlo, siempre y cuando tengan la vigilancia o el monitoreo hemodinámico adecuado. Tenemos que es para pacientes hemodinámicamente inestables. Regularmente hay pacientes que no soportan una hemodiálisis convencional debido al alto flujo que manejan este tipo de máquinas. En cambio, con las máquinas PrismaFlex, como lo hacen de manera suave, el flujo sanguíneo que nosotros vamos a obtener con la máquina es muy poco y lo vamos a ir adecuando de acuerdo a la presión que vaya manejando el paciente. Y es por eso que este tipo de terapias sí son toleradas por pacientes hemodinámicamente inestables. Otra de las ventajas que tenemos con estas terapias es que nos permite que sigamos apoyando al paciente con medidas de soporte externas, como son medicamentos, como es nutrición parenteral, y no se corta tanto el efecto del medicamento como se cortaría con una máquina convencional. Otra de las ventajas es que las máquinas o este tipo de terapias permiten difusión y convección al mismo tiempo. Tenemos hemodiafiltración dentro de estas máquinas, y el manejo de los sets que nosotros tenemos es que tenemos una propiedad que se llama absorción, que nos va a ayudar a eliminar mediadores de la inflamación.
¿Qué quiere decir esto? Que la máquina a lo mejor no va a lograr extraer esos mediadores de la inflamación directamente, pero el filtro que nosotros manejamos va a capturar esas toxinas y va a dejarlos dentro del filtro. Esto lo que nos va a ocasionar es de que hay pacientes que van a estar muy graves y que los filtros se les van a saturar más rápidamente. No es que la enfermera no sepa manejar el equipo, no es que hayamos hecho algún procedimiento malo, que la anticoagulación haya estado mal prescrita. Muchas veces esta propiedad es la que hace que la vida del filtro disminuya considerablemente. Entonces tenemos un paciente que está muy séptico y lo metemos en terapia, a lo mejor se les puede saturar el filtro en 12 horas y no aguantar las 72 horas que requiere o que tiene de vida el filtro. Entonces este es un punto muy importante que tenemos que analizar. El riesgo de infección es bajo porque bueno, son catéteres temporales y se manejan dentro de una unidad de terapia intensiva. ¿Okay? Entre los principios básicos tenemos que este tipo de terapia nos ayudan a extraer lo que son diferentes tipos de solutos y diferentes tipos de toxinas. Nos ayudan a transportar líquido desde la sangre del paciente, transporte de solutos a través de un mecanismo de transporte que se llama difusión, otro mecanismo que se llama convección, y la propiedad de absorción es una propiedad que, como les comentaba, la tiene directamente la membrana que nosotros trabajamos. ¿Sí? La difusión es un mecanismo de transporte como más pequeño y la convección es un mecanismo de transporte más fuerte. La ultrafiltración pues simplemente es lograr extraer ese líquido a través de una membrana semipermeable causado por un gradiente de presión. Hay una mezcla de presiones dentro del filtro que se manejan. Sí, adelante. Dentro del filtro se manejan una mezcla de presiones y esto nos va a ayudar a que se extraiga esa agua hacia un desecho que nosotros llamamos efluente y que en la máquina vamos a identificar con una línea de color amarillo. Esa línea de color amarillo es el efluente, por eso aquí está remarcado con amarillo. Entonces, esa mezcla de presiones se van a manejar en la membrana y esto nos va a ayudar a que a través de la membrana saquemos de la sangre ese líquido que tiene el paciente atrapado, o esa sobrecarga hídrica que el paciente le está repercutiendo que esté más días de terapia intensiva, más días en la terapia intensiva. En cuestión de la difusión es un movimiento de solutos desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Esta es una hemodiálisis normal. Una diálisis normal puede ser a través de una diálisis peritoneal, a través de una diálisis convencional. La máquina lo tiene, pero la máquina no es 100% hemodiálisis. Es una de las partes que tiene integrada, pero debemos de ver que esta máquina tiene más ventajas todavía. Entonces, este tipo de mecanismo de transporte lo que va a hacer es que con una solución que yo voy a manejar que se llama de diálisis, se va a crear este gradiente de concentración. Y lo que voy a hacer es que esa solución la voy a pasar en contracorriente a la membrana para que logre jalar a través de esta membrana estas moléculas que no quiero que se están conteniendo dentro de la sangre y que necesito extraerlas hacia el efluente, que necesito purificar la sangre. Entonces, todos los solutos que yo quiera sacar de pequeño peso molecular o de bajo peso molecular, como son los asuados, básicamente es lo que voy a obtener con la difusión. Es por eso que es importante que identifiquemos los mecanismos de transporte para que ustedes que están frente al paciente crítico sepan cómo le pueden ayudar más en el momento. Y para eso vamos a ocupar mucho nuestros laboratorios que ustedes toman pues regularmente. Cuando se manejan las terapias les pedimos que ustedes estén monitoreando estos laboratorios cada 8 horas para ver si tienen que cambiar de terapia. La terapia por eso se llama PrismaFlex porque es muy flexible. Si en el momento yo sé que necesita mi paciente más hemofiltración, puedo programar la máquina para que dé más hemofiltración en lugar de hemodiálisis. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de difusión lo vamos a identificar con el color verde y es básicamente lo que es una hemodiálisis como tal. ¿Okay? Si tienen alguna duda me pueden detener. Tenemos lo que es la convección, que aquí estamos hablando de lo que es la hemofiltración como tal. Este tipo de mecanismos de transporte lo que va a ayudar es que va a sacar ciertos solutos, pero por medio de un arrastre
¿Qué es lo que va a pasar aquí? La sangre va a recibir una carga de solución y esa solución lo que va a ayudar es a mover o a arrastrar esos solutos o toxinas que quiero liberar de la sangre para que a la hora que pase a través del filtro o a través de la membrana logre extraer esas toxinas o esos solutos de mediano a gran peso molecular y logren ser llevados hacia el desecho o el efluente. ¿Okay? Para esta solución, para este mecanismo de transporte vamos a ocupar lo que es la solución de sustitución y vamos a identificarlo con la línea morada dentro de lo que es el filtro. ¿Okay? El filtro tiene una ventaja, ya no tienen ustedes que interconectar como lo hace una hemodiálisis convencional, ya viene todo armado y trae código de colores para que lo podamos identificar más fácilmente. Entonces, si nosotros pusiéramos o se definiera cómo estamos manejando estos mecanismos de transporte, vemos que la difusión logra alcanzar solamente solutos de pequeño peso molecular y la convección logra alcanzar hasta solutos hasta 50.000 Daltons. Esto le ayuda más al paciente, es por eso que los pacientes críticos se ven beneficiados cuando se ocupa una terapia de hemofiltración o mezclada con la difusión, una terapia de hemodiafiltración. Adicionalmente, como les comentaba, el filtro tiene una propiedad, que es la propiedad de absorción. Esto quiere decir que esas toxinas que no logramos liberar se van a adherir a lo que es la membrana y eso es lo que va a provocar que el filtro se sature anticipadamente si el paciente está muy grave. Entonces estos pequeños orificios que tenemos de la membrana se van a ir tapando con las moléculas y es por eso que la máquina, como no identifica si es que se está coagulando o se está saturando, siempre les va a marcar filtro coagulado. Pero nosotros tendremos que ver con algunas medidas que hagamos directamente en la máquina qué es lo que le está ocurriendo al filtro, que en este caso lo vamos a ver ya directamente en la práctica. En las indicaciones que tenemos es que la CRT es una opción de terapia dialítica para pacientes con lesión renal aguda que se encuentran hemodinámicamente inestables en las terapias intensivas. Este tipo de terapias permite que el personal de terapia intensiva maneje a estos pacientes en estado crítico con el equipo que nosotros les estamos presentando y con fluidos estériles para poder realizar cada una de las terapias que necesitamos. Les voy a pasar este video, espero que escuchen. Sí, pero que lo haga alguien que está cerca, ¿no? Está en inglés, pero bueno, abajo trae la traducción. No se escucha. So you may feel the way you deliver renal replacement therapy won't make a significant difference. But since the kidney is designed to continually support the functions of a whole host of other organs, wouldn't it make sense to use a renal replacement therapy that works 24/7, just like the kidney? And what if a continuous treatment option existed that was supported by convincing evidence? Gambro understands the challenge healthcare providers face when it comes to treating AKI patients. They listened to forward-thinking physicians from around the world and developed a method of treating patients that is continuous and gentle. Clinicians embraced this therapy and created a mountain of evidence to support it. Based on some of the evidence, continuous renal replacement therapy, CRRT, supports hemodynamic stability and manages fluid overload, working around the clock so the patient's body can recover. CRRT aims to mimic normal kidney function in these ways. 1. Continually manages waste. 2. Consistently balances pH and electrolyte levels. 3. Controls fluid levels, the same way your kidney would, gently and continuously. On top of that, convective therapies in CRRT, unlike conventional dialysis, enables removal of larger molecules such as cytokines and inflammatory mediators. So, what about outcomes?
Well, over the past 10 years, mortality in critically ill AKI patients treated with CRRT has shown a downward trend in major trials. And CRRT typically accounts for less than 5% of the total cost of treating AKI patients. If used as initial treatment modality, CRRT has been independently associated with an improved chance of renal recovery, which could help to reduce large cost drivers like patient readmittance and long-term dialysis. Meaning that not only has CRRT been associated with positive patient outcomes, but it may also be an economical choice. So the next time you're weighing your options for AKI treatment, think CRRT first. Contact us today to either set up a demo or have us work with you to get the most out of your existing CRRT program. Okay. ¿Sí se ve bien? Ok, entonces en este pequeño resumen vemos, en este video vemos un resumen de lo que es las terapias de reemplazo renal continuo y todos los beneficios que tenemos asociados a estas terapias. O sea, no solamente los beneficios que vemos directamente en el paciente, sino a la larga también vemos los beneficios económicos que podemos obtener para los pacientes al lograr la recuperación renal y al lograrlo sacar anticipadamente de lo que es una terapia intensiva. Eso también disminuye costos para el hospital. De aquí, ¿quién ha manejado ya pacientes en la máquina Pulmorex? Okay. Y ustedes han visto cómo poco a poco van quitando medicamentos y van disminuyendo todos esos tipos de apoyos que ustedes aportan. Eso a la larga reduce costos, aunque la terapia en el momento se vea que es cara, a la larga o financieramente también es un beneficio para el hospital, ¿sí? Al disminuir medicamentos de alto costo, días de ventilación mecánica, días de estancia en la terapia intensiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué pacientes tienen alto riesgo de lesión renal aguda? Pacientes con choque séptico, pacientes quemados con choque hipovolémico, cirugías mayores. Y empecemos por ver qué es la lesión renal aguda. Ya hay un consenso que se hizo y que marcó unas guías, que son las guías que dice la renal crónica, o que haya una progresión de la ya existente. También otro de los consensos que se hicieron dentro de estas guías es que la lesión renal aguda se puede identificar de manera temprana y potencialmente se puede prevenir. Ese es el estadio que marcó las guías que digo, qué pacientes son de alto riesgo para que puedan lograr ser ingresados a este tipo de terapias, pacientes que están expuestos a agentes nefrotóxicos, pacientes hemodinámicamente inestables y que necesitan monitoreo hemodinámico, pacientes con hiperglicemia, pacientes que son sometidos a procedimientos por medio de contraste, pacientes que tienen diagnósticos invasivos. Dentro del estadio 3 también hay pacientes que están ya considerados dentro de la terapia intensiva y que se tiene que considerar una terapia de reemplazo renal. ¿Cuándo iniciar este tipo de terapias? Debe ser de manera urgente cuando la vida del paciente está en peligro por existir un desequilibrio hidroelectrolítico o un el equilibrio ácido-base. Debemos ocupar estas terapias en lugar del intermitente en pacientes hemodinámicamente inestables con lesión cerebral aguda, con otras causas de aumento de presión intracraneal o edema cerebral. También hay que contemplar que para poder meter a esos pacientes en esta terapia se puede contemplar también el contexto clínico de presencias de condiciones modificadas por las tendencias de las pruebas de laboratorio, sobre todo con el BOOM o la creatinina, para poder iniciar este tipo de terapias. Antes se ocupaba lo que era el criterio Rifle, en donde, bueno, esto sigue existiendo. Simplemente lo que hicieron las guías que digo, sacar un consenso y como que mezclar lo que es el sistema aquí con el sistema rifle para lograr tener unos criterios estándares para todos los pacientes. Entonces, todos los pacientes que manejan en riesgo son pacientes que disminuye la orina en 0.5 mililitros por kilo por hora en un lapso de 6 horas.
o que la creatinina sérica aumente en 0.3 miligramos por decilitro en el estadio 1. Los pacientes que están en lesión son pacientes que tienen este rango, pero ya aumentado a 12 horas, y que el incremento de la creatinina haya sido de un 200 a un 300% en el estadio 2. Y en el estadio 3, cuando ya empieza lo que es la falla, vemos que ha disminuido la orina en 0.3 mililitros por kilo por hora en un lapso de 24 horas, o que el paciente ya está anúrico completamente. Estos son los criterios actuales que se tienen y ya implantados por lo que son las guías que digo para el manejo de este tipo de pacientes en terapia intensiva. Sobre todo para lo que es el balance hidroelectrolítico se basa en estas terapias en lo que es el estudio PICAR, en donde nos dice que este estudio que todos los pacientes que tienen más de un 20% de sobrecarga hídrica son pacientes candidatos a este tipo de terapias, ¿sí? Y aquí en esta diapositiva vemos cómo manejamos un paciente con terapia de reemplazo renal continuo y un paciente con una terapia convencional. El problema que tenemos con las terapias convencionales es que paulatinamente, lejos de ir alcanzando sacar el líquido que el paciente tiene, vamos aumentando, ya que hay un rebote fisiológico. Entonces vemos que el primer día vamos disminuyendo gradualmente esa sobrecarga hídrica que el paciente llega a tener, hasta que en el día 10 logramos bajar a menos del 10% de sobrecarga hídrica de este paciente. Aquí hay algo muy importante. Es como las terapias manejan flujos muy lentos, ustedes pueden ir extrayendo líquidos de acuerdo al estado hemodinámico del paciente y lograr extraer gran cantidad de líquidos sin necesidad de descompensarlos. Entonces es muy importante que se tome en consideración. Entonces los pacientes potenciales para este tipo de terapias son pacientes inestables con sobrecarga de líquidos, pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pacientes con sepsis, con insuficiencia hepática, sobredosis de drogas y falla orgánica múltiple. Uno de los puntos claves que tenemos de estas terapias es que mejora la función hemodinámica en respuesta inflamatoria sistémica, en particular en pacientes con sepsis, porque se eliminan moléculas inflamatorias a través de los líquidos que manejamos y que se encapsulan en lo que es el filtro. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, ¿no? ¿Algún comentario? Ok. El material y equipo. Ya que que nosotros pudimos analizar cuáles son los mecanismos de transporte que tiene la máquina, tenemos aquí lo que es la máquina Prisma. Vamos a empezar con los requerimientos para instalar lo que es la terapia de reemplazo renal continuo. Tenemos la máquina Prisma o la máquina PrismaFlex, que ya son la que tienen ustedes actualmente. Por principios de cuenta, el paciente hemodinámicamente inestable. Set de acuerdo al peso corporal. Y hay una ventaja que tenemos ya con el sistema PrismaFlex que no teníamos con el Prisma, que tenemos diferentes membranas para poder tratar diferentes patologías. Tenemos soluciones a base de bicarbonato. La anticoagulación es muy importante que la manejemos para que no se nos coagule el filtro, ya que lo que nosotros vamos a manejar es una circulación extracorpórea de esa sangre, y esto puede provocar que esa sangre que es extraída hacia lo que es el filtro se pueda coagular en algún momento. En el caso de los catéteres, el catéter que se requiere para ese tipo de terapias es un catéter 12 French como mínimo para los adultos y un 7 French para los pediátricos como mínimo. Catéter tipo Majurca, la marca, bueno, la pueden seleccionar la que ustedes deseen o la que les surtan en el hospital. Vamos a empezar con el set desechable. Como les comentaba hace rato, ya ustedes no tienen que preocuparse por conectar alguna de las líneas, ya que todo viene ya conectado en un código de colores. Trae una bolsa de desecho o de fluente de 5 litros, es libre de látex, tiene 3 tomas de presión para estar monitoreando lo que es el sistema nada más, no va a monitorear el paciente, solo el sistema. Estas mediciones de presión son no invasivas, no tienen contacto con el aire ni con la sangre, y solamente van a estar monitoreando el sistema. Si nosotros tuviéramos un filtro de lo que es un PrismaFlex, nosotros tenemos que
el filtro es como un filtro normal de una máquina convencional, el cual tiene muchas fibras en su interior y por el cual va a pasar la sangre y se va a realizar todo el proceso. Vamos a tener una entrada de líquido de diálisis y una salida de líquido de diálisis. Una vez que cumple su función este líquido de diálisis de extraer esos solutos, este líquido de diálisis se va hacia el desecho. Tenemos una entrada de sangre del filtro por la parte inferior y la salida por la parte superior. Entonces todas estas membranas de fibra hueca es a través de estos puntitos donde va a pasar la sangre, se va a hacer esa mezcla de presiones y en los espacios blancos se va a ir todo lo que es el desecho o lo que nosotros llamamos el efluente. En lo que son ya las terapias con Prismaflex, tenemos dos tipos de membrana, que eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Ya vamos a tener filtros que van a contener lo que es el PAES, poliarila tesulfona, que es una familia de las polisulfonas, pero tecnológicamente más trabajadas. Son membranas biocompatibles de alta permeabilidad, hasta 50.000 daltons, y de baja resistencia, lo cual facilita la difusión. Este tipo de membranas las vamos a ocupar para pacientes que solamente necesitan ser hemodializados. En este caso, pacientes con lesión renal aguda, pacientes solamente con sobrecarga hídrica, se pueden manejar con este tipo de filtro porque es más efectivo. Su alto corte, su alta permeabilidad, logra que logremos extraer esos solutos en menor tiempo y vamos a ayudar más a nuestro paciente. En cambio, lo que es la membrana AN69 o acrinometrilo que teníamos con la Prisma inicialmente y que ahora se trasladó a lo que es el sistema Flex, es la membrana que tiene la característica de absorción. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se van a ir pegando todas esas moléculas y si ven en esta foto, es diferente el tipo de porosidad que tiene. Es una porosidad ya más densa y simétrica, por lo cual aquí se van a ir adhiriendo. Tiene como una gel adherida para que esas toxinas se vayan quedando ahí. Esta propiedad de absorción de la membrana no solamente es que venga Gambro o Baxter a decirles que es la maravilla, sino que ya se han hecho estudios sobre este tipo de membranas y dentro de los principales que se han visto en estos estudios es que esta membrana va a lograr un cribado más alto de lo que son interleucinas, va a remover bastantes citoquinas por la absorción de la membrana, por lo cual también va a haber un cambio más frecuente del filtro, ¿sí? Va a haber absorción de citoquinas, mediadores inflamatorios, endotoxinas, y eso nos va a ayudar a soportar mejor a nuestros pacientes con algún proceso inflamatorio o séptico. Y hoy en día ya ustedes tienen lo que es una superficie tratada, que es la superficie ST. Esta superficie o los filtros se llaman ST150, ST100, que son los que regularmente les llegan a ustedes. Tienen una sustancia que se llama polietilmina, en donde se enlazan iones dentro de la membrana, y cada que nosotros vertimos heparina dentro del filtro, cuando hacemos el cebado, esa heparina se queda adherida y nos va a ayudar a que no se coagulen tan fácilmente estos filtros, ¿sí? Previene la formación de trombina y la fase de activación de contacto inicial, pero adicionalmente sí tenemos que estar monitoreando los tiempos de coagulación para poder lograr que no se nos vaya a coagular el filtro. Entonces la membrana normal era esta, y añadiéndole la polietilmina logramos crear esta membrana, y aquí se van adhiriendo lo que son moléculas de heparina para un mejor tratado de lo que es la sangre dentro del sistema, ¿sí? Aquí vemos cómo la polietilmina actúa y cómo la heparina se va a ir adhiriendo o quedando impregnada en esta membrana. Este tipo de set se ocupa sobre todo para pacientes con alto riesgo de sangrado o por tendencias hipovolémicas. Y bueno, son los sets que ahorita hay en el mercado mexicano. Esta es la gama de sets que nosotros manejamos. Son los filtros HF, que son la membrana PAES que les había mencionado. Los HF son de alto corte, se llama High Flux.
Entonces el alto corte que tienen estas membranas ayudan a que esta membrana que tenemos de PAES logre tener una mejor difusión. Y entonces por eso lo vamos a ocupar para pacientes que tengan sobre todo lesión renal aguda. El HF20, tenemos desde el HF20 que es para pacientes de 2 a 8 kilos, pacientes muy pequeños. Tiene un área de superficie de 0.2 metros cuadrados y el volumen de sangre que se secuestra dentro del filtro son 60 mililitros. El HF1000 y 1400, que son de la misma familia, el HF1000 es para pacientes de 30 a 80 kilos y el 1400 de 80 kilos. En este caso, cuando ustedes soliciten un set, tienen que tomar en cuenta para qué paciente lo van a ocupar. Y en este caso quiere decir que nos vamos a basar en los kilos del paciente. Si tengo un paciente de más de 80 kilos, no le voy a pedir un HF1000 porque no va a alcanzar a filtrar la sangre de manera adecuada. Entonces necesito el HF1400 para pacientes con lesión renal aguda o sobrecarga hídrica. Pero para pacientes que tengan un proceso inflamatorio séptico voy a ocupar los que son ST, que tienen la membrana AN69. Este tipo de filtros pues tenemos desde el ST60 de 8 a 30 kilos, el ST100 de más de 30 kilos y el ST150 para pacientes mayores de 90 kilos. ¿Sí? Esta tablita yo creo que se lo voy a mandar por correo que nos hicieron favor al correo de dejarnos ahí, para que ustedes la tengan ya en alguna presentación que les vamos a crear para ustedes, y tomen en cuenta esta tablita. Tomen en cuenta esta tablita para cuando ustedes requieran material, puedan decir, no, sabes que ahorita necesito un ST100 o un ST150 de acuerdo al peso del paciente, o a lo mejor mi paciente ahorita solamente tiene lesión renal aguda y sobrecarga hídrica, pues solamente necesito pedir un HF. ¿Okay? Y esto les va a ayudar más a liberar esa sobrecarga hídrica que un filtro ST. El filtro ST les va a detener un poquito más esa obtención de líquido. ¿Okay? Pero sí lo hace, o sea, no quiere decir que no lo pueda hacer, sí lo va a hacer, pero más lento. Las soluciones que vamos a ocupar dentro de lo que es el equipo es la solución de cebado, precisamente para liberar todo el aire del sistema, una solución de PVP, que aquí ya hay bolsas de citrato en México, ya llegaron las bolsas de citrato. El citrato se puede ocupar como anticoagulación local del filtro y nos va a ayudar a preservar más esa vida del filtro. Soluciones de sustitución y soluciones de diálisis, que son las que vamos a instalar dentro del equipo. La solución de cebado, bueno, como información, siempre tiene que ir con 5.000 unidades de heparina para lograr hacer ese cebado y precisamente poder bañar las fibras internas del filtro. En las ocasiones que está indicada la heparina, el primer cebado se realiza con heparina y el segundo cebado se realiza sin heparina. Pero todos los filtros se deben de heparinizar al iniciar. Solamente que ustedes digan, sabes que este paciente necesito protegerlo más para que no vaya a sangrar, entonces ya le hacen un segundo cebado con solución, pero ya sin heparina. Es muy importante saber que los filtros HF1400 y ST150 les van a pedir siempre dos ciclos de cebado, porque son más grandes. Necesitamos que se expanda la membrana. ¿Okay? El propósito de la solución es proporcionar eso que necesitamos, esos mecanismos de transporte, como es la difusión y la convección. El flujo va a depender mucho de la modalidad de la terapia. Si yo voy a ocupar más hemofiltración, entonces voy a ocupar más sustitución. Si voy a ocupar más diálisis, voy a ocupar más solución de diálisis. Y la PVP solamente me va a ayudar para que no se me para hemodiluir más la sangre. Estas soluciones, como son a base de bicarbonato, nos van a ayudar a recuperar el equilibrio ácido-base y también el equilibrio de los electrolitos. Nos va a ayudar a normalizar el pH, nos va a ayudar a la producción endógena permanente del ácido y vamos a reemplazar el bicarbonato perdido durante la CRT, que es de los componentes que tiene las bolsas. Las bolsas vienen de 5 litros. Es importante que en la parte de arriba vienen los electrolitos y que tenemos que mezclarlos cada que vamos a iniciar un tratamiento.
Al mezclar esos electrolitos tenemos ya la concentración de electrolitos vertida dentro de la solución de base que nos va a ayudar a realizar nuestro tratamiento. ¿Okay? Esa solución es estéril y se ocupa tanto como solución de diálisis como de solución de sustitución. Hay diferentes concentraciones de electrolitos y ustedes las van a ocupar de acuerdo a como lo requiera su paciente. Ventajas que tiene para enfermería es que elimina el tiempo de preparación de la terapia intensiva. Simplemente abrimos la bolsa, hacemos la mezcla y se coloca. No tenemos que estar inyectando nada. Vamos a evitar infecciones cruzadas. Son bolsas de 5 litros y esto reduce los cambios. Las concentraciones que tenemos de electrolitos son estas. La de 0 potasio, que regularmente ustedes pueden ocupar cuando los pacientes lleguen con hipercalemias, en donde lleguen con un potasio de 6, 7, entonces ustedes deberán solicitar bolsas de 0 potasio durante las primeras 6 horas y estar evaluando los laboratorios para después lograr cambiar a soluciones de 4 potasio. Las de 4 potasio ya son soluciones más estables, son las soluciones digamos que tienen todos los componentes a nivel plasmático y ya van a estabilizar completamente a mi paciente. Las soluciones de 2,0 ya casi van de salida porque están llegando las soluciones de citrato. Entonces, y las Prismocal, que eso lo que va a hacer es que puedan manejar ustedes la anticoagulación con citrato. Tenemos el catéter. El catéter que vamos a ocupar, ya lo hemos mencionado, era en adultos un 12 French y en los niños un 7 French como mínimo. Y bueno, ustedes seleccionan la longitud de acuerdo a la talla del paciente. Y ese es un punto importante. Regularmente es la principal falla del sistema. Si no está bien colocado el catéter, si tiene acodaduras, si no da buen flujo, la máquina les va a estar alarmando mucho. Entonces es importante que se aseguren de que el catéter esté bien instalado para que no tengan problemas durante el tratamiento. Teniendo un buen catéter no van a tener problemas con la terapia. Bueno, esto es más que nada para enfermería, que es lo que tienen que hacer al manejar el catéter, que es solamente extraer la heparina que tiene como sello, evaluar la permeabilidad con una jeringa de 20 y sobre todo comprobar que no existan dobleces o cualquier obstrucción. Otro punto que necesitamos es la anticoagulación. La anticoagulación sí necesitamos que sea una prescripción médica. Nos va a ayudar a evitar la anticoagulación y a optimizar la salida de las sangres al sistema. Lo hacemos mediante la jeringa del Prismaflex. La dosis que manejamos es de 5 unidades a 10 unidades por kilo por hora. El objetivo de esto es que llevemos en los tiempos el TTP 1.5 veces arriba de lo normal. Hay que tomar en cuenta que también la vida media de la heparina es de 4 horas una vez mezclada dentro de la jeringa que tengamos con solución. Pero esta es la fórmula que vamos a estar ocupando para nosotros poder prescribir lo que es la anticoagulación. ¿Cómo lo voy a definir? De acuerdo a los laboratorios que yo tenga, los tiempos de coagulación, yo podré decidir si solamente voy a ocupar 5 unidades a 10 unidades. Ahí a lo que básicamente ustedes con su criterio clínico, ustedes tomarán la determinación de seleccionar de 5 a 10 unidades. Probablemente si tenemos unos tiempos muy cortos y necesitamos llevarlo a este punto, entonces a lo mejor sí me voy a arriesgar a ponerle 10 unidades por kilo por hora. O a veces un paciente que está con los tiempos ya alargados, pero que sí necesito alargarlos un poquito más, solamente le voy a poner 5 unidades por kilo por hora. Y eso a través de la terapia lo pueden modificar de acuerdo a cómo se vaya comportando los tiempos de coagulación en el paciente. El sistema Prismaflex tiene 4 terapias de reemplazo renal. Ustedes pueden hacer ultrafiltración pura, o sea, sacar líquido de manera pura sin necesidad de alguna solución, solamente extraer líquido del paciente. Si no necesitan hacer alguna filtración de la sangre, solamente pueden ocupar lo que es la ultrafiltración. Tenemos la hemofiltración continua venovenosa,
Y esto, acuérdense, va a aclarar solutos de mediano y gran peso molecular. La hemodiálisis venosa continua va a aclarar solutos por difusión, que son los de pequeño peso molecular, y la hemodiafiltración venosa continua, que es una mezcla de las dos. Entonces voy a abarcar las dos terapias, tanto voy a dializar como voy a hemofiltrar. Esta es la terapia más completa que tiene el equipo. Adicionalmente, la máquina tiene el módulo instalado para que ustedes puedan realizar el intercambio plasmático, puedan manejar lo que es la hemoperfusión. Se puede manejar también lo que es soporte hepático, trayendo un aditamento que se llama MARS. Actualmente pues están por traer a México lo que es el Prismalón, que ese va a ser un apoyo para lo que es liberar dióxido de carbono a través de una membrana independiente. ¿Cómo es el proceso de esta terapia? Esta terapia lo que hace es que tenemos un catéter, un acceso vascular en mi paciente, y yo voy a extraer la sangre. Aquí también es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que se hace en cada proceso, porque de aquí es mucha de las situaciones que a ustedes se les presentan a diario con la terapia, es el manejo de las presiones. Si ustedes identifican bien en qué presión está fallando, qué presión es la que les está dando problemas, identifican en qué punto está el problema, van a lograrlo solucionar de la manera más óptima. Entonces tenemos lo que es el acceso y conectamos nuestra línea de entrada, le llamamos de entrada y es de color rojo porque va a entrar a al filtro. La sangre entra al filtro. En teoría tendría que decir que es de salida, ¿no? Porque es de salida del paciente, pero no, aquí se maneja como línea de entrada y es de color rojo. Aquí punto número 1, la presión que nosotros manejamos aquí es negativa. La presión de entrada siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque yo voy a extraer del filtro la sangre, entonces estoy succionando la sangre del paciente para poderla llevar a una bomba de sangre. Cuando llega a la bomba de sangre, si ustedes ven, se convierte en una presión positiva, porque aquí lo que voy a hacer es lo contrario, voy a empezar a aventar la sangre hacia lo que es el filtro. Entonces, al yo empezar a enviar esta sangre hacia lo que es el filtro, necesito una presión positiva, o sea, algo que esté empujando a esta sangre hacia el filtro, que haga llegar la sangre hacia el filtro. Y entonces lo que es la presión de filtro como tal es una presión positiva. Adicionalmente tenemos lo que es la inserción de la línea de la sustitución. Tenemos una solución de PVP. Aquí vean cómo desde el inicio, antes la solución de sustitución se mezclaba hasta este punto. Entonces yo aquí ya corría mucho riesgo de que se coagulara el sistema en las líneas. Hoy en día con este aditamento de PVP, que es donde se maneja también el citrato, ustedes inyectan desde el inicio solución. Solución en este caso puede ser de las mismas que ustedes están ocupando de Prisma-Aceite, y van a diluir la sangre. ¿Para qué? Para que no se coagule durante este trayecto hasta llegar acá. Dentro de la solución de sustitución, yo tengo una solución que me va a ayudar como solvente dentro de la sangre para arrastrar esas toxinas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a inyectar líquido para que me ayude a lavar esta sangre, y una vez que ya lavo la sangre pueda ser extraída hacia lo que es el efluente. En otro punto tengo el líquido de diálisis, que siempre va a estar manejando en contracorriente en dirección de la sangre, y esto lo que vas a lograr hacer es de que del lugar de mayor concentración, que es la sangre, al lugar de menor concentración, voy a extraer esas toxinas, sobre todo de pequeño peso molecular. Tienen otra ventaja con este tipo de terapias flexibles. ¿Por qué? Porque ahora también no solamente pueden ser una sustitución pre, la máquina también les marca una sustitución post, y esa sustitución post hace un lavado más riguroso de la sangre. Y cuando veamos lo que es
cuando veamos lo que es la prescripción vamos a identificar porque es un lavado más riguroso. Tenemos la anticoagulación por medio de una jeringa de heparina, y una vez que el filtrado de la sangre regresa hacia el paciente, tenemos una cámara de desaeración para que precisamente logre extraer ese aire y la sangre regrese sin ninguna partícula de aire hacia el paciente. Esta cámara de desaeración nos ayuda bastante porque ya no tenemos que hacerlo manualmente. Automáticamente la máquina, al detectar alguna burbuja de aire, la libera, y esto hace más segura la terapia. ¿Okay? Si yo quiero, les había comentado lo que es la ultrafiltración. Si yo quiero nada más realizar ultrafiltración, lo puedo hacer sin necesidad de alguna solución. ¿Qué es lo que actúa aquí? Nada más les había comentado la mezcla de presiones que se efectúan dentro del filtro. Si yo abriera el filtro, lo vería de esta manera. Paso la sangre a través del filtro, hay una mezcla de presiones dentro del filtro, y esto logra que ese líquido que yo quiero extraer del paciente se vaya hacia el efluente. Aquí lo identifican con las bolitas de color Amarillo. Amarillas, como la presión que estoy ejerciendo sobre la sangre dentro de la membrana va a lograr liberar ese líquido. Entonces sí se puede dar ultrafiltración pura sin necesidad de alguna solución con este equipo. Si quisiera ocupar algo de PVP para mover un poquito la sangre, lo puedo hacer también. Esto lo que va a hacer es prevenir que se me coagule el filtro, y una vez que se efectúe la finalidad de esta solución, se va a ir también hacia el desecho. Tenemos lo que es la hemofiltración, que son solutos de pequeño y gran peso molecular. Acuérdense que es un arrastre por medio de solvente. Entonces lo que voy a hacer es inyectar este líquido a la sangre para que se logre arrastrar esas toxinas, y una vez que se hace el proceso dentro del filtro, el filtro extrae esas toxinas y ese líquido también se va. O sea, no tenemos el riesgo de que ese líquido se vaya hacia el paciente, sino que una vez que se efectúa el proceso que necesitamos, automáticamente la máquina libera ese líquido para que se vaya hacia el desecho. ¿Okay? Tenemos la opción de hacerlo pre y post, que eso ya lo vamos a ver en lo que es la prescripción, cómo funciona el pre y el post. Entonces, inyecto solución, que vamos a identificar con este color violeta, y vean cómo se mezcla con la sangre dentro de la membrana, y con esta mezcla de presiones que yo estoy ejerciendo, voy a lograr liberar esas toxinas. Voy a lograr liberar esas toxinas, y también vean cómo las bolitas amarillas, violetas, se van hacia el efluente, no llegan a pasar, se van sacando hacia lo que es el efluente, y esto no va a provocar que yo siga sobrecargando de más líquido a mi paciente. Tenemos lo que es la hemodiálisis o diálisis como tal, y acuérdense, solamente son solutos de pequeño peso molecular. Voy a ocupar la solución de dializante, que es de color verde, y aquí lo que pasa es esto: yo voy a pasar una solución en contracorriente que tiene una cantidad precisa de concentrados electrolíticos y de bicarbonato. Entonces, si yo aquí tengo 6 moléculas de potasio y aquí tengo 0, en cada vuelta que dé la solución, en cada circulación que dé la solución de diálisis, va a ir extrayendo, va a ir pasando moléculas de este lado hacia el desecho, ¿sí? Va a llegar el momento en que yo ya no necesite soluciones de 0 potasio, necesite soluciones de 4 potasio. ¿Para qué? Para que yo tenga 4 potasio en la sangre y tenga 4 potasio en la solución. Esa es la consideración que se tiene que tener cuando ustedes tienen pacientes con hipercalemia, que sí, no todo el tratamiento lo vamos a llevar con 0 potasio, solamente unas horas hasta que logre estabilizar el potasio, y una vez que ya logré estabilizar el potasio, entonces ya migro hacia las soluciones que tienen un potasio
a nivel plasmático, que son las soluciones de 4 potasio. Esta es la terapia completa como tal y es una mezcla de las dos, de diálisis y de lo que es la sustitución o la hemofiltración. ¿Okay? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Entonces, lo que tenemos aquí en esta filmina es qué es lo que hago con la difusión y qué es lo que hago con la conversión. Regularmente esta es mi función renal y es lo que logramos alcanzar. Extraer urea, creatinina, mioglobulina, todo esto lo puede realizar el riñón. Si yo nada más ocupo una difusión y solamente mando a mi paciente a una hemodiálisis convencional, solamente voy a poder apoyarlo hasta este punto. Si yo ocupo lo que es la conversión dentro de mi terapia, vean hasta dónde alcanzo a apoyar a mi paciente. Es por eso que es más efectiva esta terapia para los pacientes, sobre todo hemodinámicamente inestables. Entonces, aquí es importante identificar para qué necesito la terapia, para qué, en qué le voy a apoyar a mi paciente al yo manejar o determinar qué líquido es el que va a causar mejor efecto en el paciente. Si yo a lo mejor tengo un paciente séptico y solamente lo estoy hemodializando como tal, nunca lo voy a alcanzar. Pero si mi paciente está séptico y yo logro empezar a manejar lo que es la hemofiltración, el tratamiento le va a ayudar de manera considerable. La unidad de control Prismaflex, pues ya la conocen ustedes, la tienen aquí en la unidad. Tiene 6 bombas. Tiene una bomba de sangre, que es esta. Es una bomba más grande. Esta bomba puede manejar flujos muy bajos, desde 150 a 180 mililitros hasta 450 mililitros por minuto. Entre mayor sea el flujo de sangre, mejor va a ser la filtración que pueda tener su paciente. Pero ¿quién determina el flujo que vamos a manejar de sangre? Siempre va a ser el paciente. Si el paciente no aguanta que yo le suba el flujo de sangre a más de 200 porque se me hipotensa, con que yo lo mantenga en 200 o en 180, voy a lograr el objetivo de que necesito con la terapia. Tenemos una bomba del efluente, que es esta parte, esta que está en la parte superior del lado izquierdo, frente a ustedes. Y esta es, digamos que es la bomba del desecho. Una vez que todas las soluciones hacen su efecto y que logro extraer toxinas y agua de la sangre, se va hacia esta bomba logra extraer esos desechos y se van a esa bolsa de desecho. La bomba de sustitución, que está en la parte superior del lado derecho, la bomba de diálisis, y esto lo que va a hacer es inyectar el líquido al filtro para realizar el proceso. La bomba de parina, que está aquí en esta parte, para estar inyectando la anticoagulación. La bomba de PVP, que está aquí abajo, es la bomba del lado izquierdo, en el lado inferior. Tenemos 4 sensores de presión. Uno es el de presión de entrada. Una vez que sale la sangre del paciente, vamos monitoreando cómo va viajando hacia el filtro. La presión de filtro de la bomba de sangre hacia lo que es el filtro como tal. La presión del efluente, cómo voy a estar sacando mis desechos, cómo se están manejando mis desechos que estoy vertiendo en el efluente. El sensor de retorno, que está incluido aquí en la cámara de desaeración, y esta va a estar monitoreando cómo regresa la sangre a el paciente. Como sistemas de seguridad tenemos la cámara de desaeración, que les comento ya hace de manera automática esa liberación del aire. Un detector de fugas hemáticas, que está en esta parte, ese círculo negro. Y esto lo que me va a ayudar es a identificar que mi filtro no se haya fracturado internamente y en el efluente esté obteniendo sangre. Si eso pasa, hay que cambiar el filtro. Regularmente, si le pegamos muy fuerte al filtro, podemos fracturar alguna de las membranas. Y eso lo que está haciendo es una recirculación dentro del filtro, porque el líquido que yo estoy manejando internamente se está contaminando. Entonces, cuando pase eso, primero tenemos que identificar si en realidad es sangre
o es alguna otra toxina de algún color extraño, porque la máquina no detecta y te dice es sangre, sino solamente lo que detecta es el cambio de color. Y como detecta solamente el cambio de color, tomamos una muestra de este efluente, tomamos un bilirubin y la mayoría de las veces arroja que son bilirrubinas lo que está arrojando de más. Entonces es importante que sí tomemos en cuenta que si logramos identificar sangre dentro de lo que es el sistema, tenemos que descartar ese filtro. Los sistemas de alarma son sonora y visual. Las alarmas tienen una capacidad para que sean, o sea, tienen un volumen muy alto para que lo podamos escuchar. Tenemos un código de semáforo en la parte superior. Verde va corriendo bien el tratamiento. Amarillo, alguna alarma que pueda ser corregida y que no ponga en riesgo la vida del paciente. Y la alarma roja, que va a detener completamente mi sistema porque el paciente puede estar en riesgo por el mal manejo de la terapia. Y el sistema de monitorización de presiones va a ser un sistema gráfico que vamos a tener en esta parte y que va a indicar cómo va corriendo mi tratamiento. ¿Ok? Básicamente estos son los componentes de la máquina. En la parte de abajo tenemos lo que son las balanzas. Tenemos la del efluente, la de PVP, la de diálisis y la de sustitución. En esta parte vamos a colgar lo que son las bolsas que van a actuar dentro de la terapia.